sea, ya no es solamente la fuente y lo que podemos hacer con la fuente, sino que ya unimos la línea de transmisión y empezamos a ver las cargas y por lo tanto pudimos construir nuestros primeros circuitos trifásicos completos. Hoy vamos a ver dos cosas. Vamos a terminar de mirar un concepto que la clase pasada en este curso se quedó a medias, que es el tema de corrientes de fase y corrientes de línea, para terminar un ejercicio que habíamos seleccionado pero que no lo pudimos hacer porque faltaba ese concepto. Y luego, en la segunda parte, vamos a empezar a mirar equivalente monofásico, que es una muy buena herramienta para analizar circuitos trifásicos y que nos va a permitir hacer ya pues con nuestro primer problema mucho más complejo y demás, y pasar además al taller de ejercicios medios. Entonces les voy a ir compartiendo mi pantalla. Para mirar. Bueno, el pequeño repaso siempre con el que comenzamos. Entonces, muy rápidamente. La clase pasada, bueno, hace dos clases habíamos hablado sobre las tensiones, habíamos empezado a distinguir lo que son las tensiones de fase y las tensiones de línea. ¿Vale? Habíamos visto que las tensiones de fase tenían solamente un subíndice, por ejemplo, BA es una de ellas, y las tensiones de línea tienen dos subíndices, por ejemplo, BAB es una de ellas. Aquí pues podemos escribir la relación que hay entre BB, BBC y demás. Voy a escribir solamente estas porque estamos haciendo el repaso. Ya habíamos visto que había una relación entre las tensiones de fase y las tensiones de línea que estaba dada por la siguiente expresión. B de línea es igual a raíz de 3 B de fase, y esa expresión podría tener 30 grados o menos 30 grados, dependiendo de la secuencia en la que estemos trabajando. Entonces, si estamos en secuencia positiva o si estamos en secuencia negativa. Listo. Entonces, para esta clase, y ahora sí voy a poner a grabar, esta clase vamos a empezar mirando lo que puede representar para mi circuito tener las cargas conectadas en delta o en Y, que fue una de las cosas que vimos en la clase pasada. También recuerden, lo voy a poner aquí como un concepto de la clase pasada, es que cuando yo tengo un sistema de cargas que están en delta, es posible, digamos, y están balanceadas, esto es Z delta, es posible sacar un equivalente y pasarlas a Y, y lo único que hay que hacer para convertir de delta a Y es calcular ese ZY que va a ser igual al Z delta sobre 3. ¿No? También habíamos visto. Habíamos planteado la expresión general para sistemas también desbalanceados, y de ahí nos habíamos dado cuenta que si el sistema está balanceado, lo que hay que hacer es dividir en 3. Entonces, esta clase vamos a empezar analizando lo que sucede cuando cuando tenemos aquí las cargas conectadas en delta. Entonces, a las corrientes que vienen por acá, por la fase A, B y C, o sea, IA, IB e IC, esas corrientes las vamos a llamar corrientes de línea. Hemos dicho que se llaman corrientes de línea porque vienen por las líneas. Entonces, lo que es evidente aquí es que cuando nosotros tenemos unas cargas conectadas en delta, las corrientes que pasan por esos elementos no son las corrientes de línea. Por ejemplo, la corriente que viene por aquí, por este elemento, no es ni IA ni IB. Como está ese elemento conectado entre la fase A y la fase B, la vamos a llamar a esta corriente IAB. Voy a ponerle otro color para resaltarlo. ¿Vale? Esta corriente que viene acá, que tampoco sería ni IB ni IC, la vamos a llamar IBC.
Y esa corriente que viene por acá, que no va a ser ni IC ni IA, ninguna de las dos, va a ser una corriente diferente. Como estamos de CA, la vamos a llamar ICA. Fíjense los sentidos que estoy seleccionando, ¿no? Estoy tratando de respetar esa nomenclatura de que las cosas que tienen dos subíndices sean AB, BC y CA, como lo hicimos cuando estábamos trabajando con las tensiones. Aquí estaría B y aquí sería C. Entonces, las que están en verde van a ser tensiones de línea. Perdón, corrientes de línea. ¿Listo? O sea, IA, IB, listo. Y las que están en rosado van a ser corrientes de fase. Entonces, si nosotros repetimos un análisis muy similar al que hicimos para las tensiones, cuando, por ejemplo, o sea, eso fue en la primera clase de circuitos trifásicos. Lo que vimos es que decíamos, bueno, si yo tengo por ejemplo, una fuente conectada en Y, y entonces quiero encontrar cuál es la tensión que hay entre la fase A y la B, pues lo único que tengo que hacer es una malla, ¿vale? Y si hago esa malla, por ejemplo, me doy cuenta que BAB es igual a BA menos BB. E hicimos esa resta fasorialmente y encontramos estas relaciones que están acá. Entonces, si uno repite un procedimiento muy similar a ese, aquí, que lo que haríamos sería pararnos en este sistema de aquí y empezar a revisar cada uno de estos nodos, por ejemplo, ver cómo las corrientes de fase y la de línea se relacionan en este nodo, ¿sí? Y se relacionan, por ejemplo, en este nodo. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, en este primer nodo tendríamos que IA es igual a IAB menos ICA, ¿sí? En este nodo de acá tendríamos que IC es igual a ICA menos IBC. O sea, hacemos esos nodos ahí. Pero además, hacemos una tercera ecuación en donde IA, IB e IC tienen que sumar 0. ¿Vale? ¿Por qué? ¿Alguien me podría decir por qué IA, IB e IC tienen que sumar 0? Porque están balanceados. Eso es una buena razón. También aquí hay es que esto lo hice en el otro grupo y me dio la impresión de que pues nadie me hizo ninguna pregunta sobre por qué IA, IB e IC tenían que dar 0. Entonces, pues yo dije, bueno, seguramente lo entienden, pero luego me di cuenta que a lo mejor nadie se lo terminó de preguntar muy bien o simplemente se tragaron ahí la explicación sin pensarlo muy bien. Pero aquí hay algo muy, muy interesante y es que IA, IB e IC, pues hay como, ¿eso qué sería? Como un principio de los circuitos eléctricos que dice que... ¿Supernodo? ¿Aló? O sea, eso se puede ver como un supernodo por casualidad. Exacto, a eso iba. Muy bien, gracias. Es eso, es un principio de circuitos eléctricos que dice que todas las corrientes que entren a un nodo tienen que ser igual a 0, pero también todas las corrientes que entren a digamos que a un elemento o a un conjunto de elementos. Entonces, esto podría ser visto como un supernodo, todo esto. Y la ley de la termodinámica, que a su vez está digamos que, expresada a través de las leyes de Kirchhoff, dicen que todas las corrientes que entren a esa cosa que yo rodeé en negro, tienen que ser igual a todas las corrientes que salen. O sea, se tiene que cumplir eso porque tiene que haber ese balance termodinámico. Lo que pasa es que aquí no sale ninguna corriente, por lo tanto, todas las corrientes que entren tienen que ser igual a 0. Por lo tanto, IA, IB e IC tienen que ser igual a 0, es obligatorio. ¿Sí? Entonces, esa también sería una ecuación que podríamos plantear acá. Planteando esas tres ecuaciones, que serían la ecuación de este nodo 1, la ecuación de este nodo 2
y además la tercera ecuación, que sería que IA y B sean, más IC sean 0, vamos a llegar a las siguientes expresiones. No voy a resolver el sistema de ecuaciones, sino que voy a ir directo a la expresión que vamos a obtener. Y la expresión que vamos a obtener es la siguiente, es muy sencilla. Vamos a encontrar que existe una relación entre las corrientes de línea y las corrientes de fase, que esa relación depende de la secuencia, y esa relación es la siguiente. IL es igual a raíz de 3 y de fase, y sería menos 30 grados si estamos trabajando en secuencia positiva, o más 30 grados si estamos trabajando en secuencia negativa. Esta relación que estoy encontrando acá, que les estoy poniendo acá, solamente puede aplicarse cuando yo relaciono las corrientes de línea, o sea, la respectiva corriente de línea con la respectiva corriente de fase. O sea, solamente sirve para relacionar este con este, este con este y este con este. Lo mismo que pasaba en las tensiones. Yo no puedo usar esta expresión para calcular esta a partir de esta. No. Tiene que ser necesariamente IAB con IA, IBC con IB y CA con IC. Pero claro, usando esa expresión, yo puedo encontrar, pasar de fase a línea, y luego si quiero encontrar cualquiera de las otras corrientes, lo que haría sería aplicar el desfase respectivo de acuerdo a la secuencia. ¿Listo? ¿Alguna pregunta sobre eso? Aquí hay una cosita que me parece importante que tengan en cuenta, y es que esta relación se cumple para relacionar corrientes de línea con corrientes de fase, tanto en las fuentes como en las cargas. Aquí lo acabamos de demostrar en las cargas. En las fuentes también sirve para, esto sirve para cargas, esto sirve para fuentes. Solamente que hay que tener una consideración con respecto a los sentidos de las corrientes en las fuentes. Lo voy a poner aquí para que lo miremos al detalle. Y es la siguiente. Si yo tengo unas fuentes conectadas en delta, que es obviamente donde podrían aparecer corrientes de fase, tendría lo siguiente. Entonces, esta es fase A, la fase B y la fase C. Entonces, miren que esto que está aquí sería como o sea, estamos en las fuentes, ya no estamos en las cargas. Entonces, las corrientes de línea, ¿cómo se van a ver? Pues se van a ver en este sentido. IA, IB e IC. Voy a poner aquí las polaridades para terminar el dibujito. ¿Listo? Entonces, a lo que quiero llegar, es que entiendan que esta expresión que está acá, IL es igual a raíz de 3 y F, menos 30 o más 30, dependiendo de la secuencia, también se cumple, pero cuando usemos las corrientes de fase en las fuentes, hay que tener mucho cuidado, porque fíjense que en las cargas, las corrientes de línea están llegando hacia las cargas. Estas están llegando, llegan hacia las cargas. Estas están llegando hacia las cargas. En cambio, las fuentes están saliendo. Eso significa que todas las corrientes de las fuentes se van a trabajar como dándoles la vuelta al sentido. ¿Sí? Entonces, si las corrientes de línea están saliendo, la IA de la fuente no va a ser como estaba aquí del nodo A al B, sino al revés. Entre otras cosas, porque es de esperarse que en las fuentes las corrientes salgan siempre de los terminales positivos de las fuentes. ¿Por qué? Porque las fuentes están entregando potencia. Y la convención que nosotros usamos para entregar potencia es que la corriente salga de la fuente, del terminal positivo de la fuente. ¿Vale? Entonces, IAB
cuando lo hablamos en las fuentes, lo entenderíamos en este sentido, ¿vale? IBC en este sentido e ICA en este sentido. O sea, básicamente, anotar aquí la idea, es que le dimos la vuelta a todas las corrientes. ¿Es claro esto para todos? ¿O alguien quedó confundido? Profe, ¿a todas las corrientes? ¿Incluyendo las de línea? Sí, o sea, mire que las de línea aquí entraban en las cargas, lo cual tiene sentido. Estamos haciendo que entren hacia las cargas, porque la corriente está llegando a las cargas para entregarle la potencia. Aquí las corrientes salen de las fuentes. ¿Por qué? Pues tiene sentido que salgan de las fuentes porque están yendo desde las fuentes hacia las cargas. Entonces, digamos que le dimos la vuelta en el sentido de que las corrientes aquí llegaban hacia lo que estamos analizando, ¿sí? Aquí se salen de lo que estamos analizando, o sea, están en el otro sentido, al revés. Y por eso IAB sería así, que si lo miramos al detalle, o sea, si lo miramos al detalle, ¿por qué estamos diciendo que le estamos dando la vuelta? Porque IAB en las cargas va de la fase A a la B, ¿sí? Mientras que en las fuentes, si lo miramos al detalle, va de B a C. ¿Pero por qué? Porque es la corriente de fase que está entre las fases A y B, pero como estamos en las fuentes, es de esperar que esa corriente salga del terminal positivo de la fuente. Por eso está en este sentido. Sí, sí, sí. O sea, en teoría sería la IBA, pero en realidad sí es la IAB. Es la IAB y la vamos a llamar IAB, ¿sí? Okay. Porque es la corriente que está entre las fases AB. Lo que pasa es que en el lado de la fuente esa corriente es una corriente de, digamos, de entrega de potencia, mientras que en el lado de las cargas es una potencia, es una corriente de consumo de potencia. ¿Sí? En todo caso, no es difícil recordarlo. O sea, siempre que haya una fuente, lo lógico y la convención de entrega de potencia es que la corriente salga por el terminal positivo. Eso siempre lo vamos a mantener. Entonces, no creo que sea, o sea, que sea tan jodido como de entender, o sea, de aprender. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces vamos a resolver el ejercicio el 8, que la clase pasada lo hemos copiado, pero no hemos podido resolver porque no teníamos todavía ese concepto a la mano. Pero un momento, sí, también. Entonces el 8 de los básicos. Uy. ¿En qué se cayó esto? Está como caído el modo. Está caída la Una plataforma. pregunta, una pregunta mientras. Señor. Igual. Yo sé que usted sube los videos, pero usted por casualidad sube lo que escribe en OneNote. No. ¿Eso No, no es para subirlo? sí, eso no lo va a subir porque, o sea, los videos los subo por una razón y es porque es para quien no pueda venir, pues que vea la clase. Pero subir el OneNote, y eso ya lo he discutido con muchos estudiantes, termina perezando a la gente. A la gente empieza a descargar PDFs y no toma puntos. Entonces, eso no lo veo tan bien. Ah, ok. Haz el video subido, ¿no? El que quiera anotar, pues mira el video unos segundos y copia las fotos. Sí, está como caído esta cosa. Sí. Bueno, voy a copiarlo igual aquí porque lo tengo. Es el 8. El 8 que lo habíamos copiado la clase pasada, habíamos hecho el dibujito, pero no lo pudimos terminar, entonces, nada, lo voy a volver a copiar y a plantear.
Listo. Entonces, dice lo siguiente. Disculpe, profe, ¿puede un momentico arriba para terminar de copiar una cosita? Listo, gracias. Ya, profe, gracias. El ejercicio 8. Entonces voy a leerlo y voy a plantearlo. Dice, considera un circuito trifásico trifilar. Trifilar, ya sabemos que no neutro. Compuesto por una fuente conectada en delta. La fuente está en delta, obviamente no va a tener neutro. Que opera en secuencia negativa. Me dan la secuencia. Una línea de transmisión trifásica que puede modelarse por una impedancia de tanto. Eso es la línea. Y una carga balanceada conectada en estrella, o sea, en Y, que tiene una impedancia de fase tanto. Entonces vamos a pintar el sistema. Entonces tenemos fuente en delta. Entonces quedaría A, B, C. Listo, ahí está nuestra fuente en delta. Pongo las polaridades. Listo. Tenemos una carga, una línea, de la cual me dan la carga. Y está balanceada. Y la carga de las líneas es 1 más 0.5 J. Listo. Y tenemos unas fuentes, perdón, unas cargas que dice que están en Y. O sea que esto sería una cosa así. Listo. Profesor, ¿nos dicen que la carga es balanceada o nosotros también lo podemos intuir? No, sí lo dicen, carga balanceada. Tiene una impedancia de 1 más 3J. Listo, ya tengo el sistema pues pintado. De aquí, recordar que me dicen que la secuencia de operación es la negativa. Entonces dice, si la tensión de la fase C de la carga, ya empezó a fallar esto. Listo. Si la tensión de la fase C de la carga es de 120 a menos 30. Entonces, cuando me dicen la tensión de la fase C de la carga, me están hablando de la tensión de fase. O sea, la tensión que va a ir entre la fase C y el neutro en la carga. ¿Vale? O sea, me están dando esa tensión que está acá, que es la tensión BC igual a 120 a menos 30 en la carga. ¿Vale? Si es tensión de fase, recuerden, siempre va entre una fase y el neutro. Por eso la polaridad que estoy poniendo es así, positivo hacia la fase y negativo hacia el neutro de la carga, porque estamos en la carga. Esa tensión tendría ese valor, 120 a menos 30. Calcule el valor de la corriente en la dirección BA de la fuente trifásica. ¿Vale? La corriente, el valor de la corriente en la dirección BA de la fuente trifásica. O sea, si me están preguntando a mí por la corriente en la dirección BA, o sea, voy de B hacia A en la fuente. ¿Cómo se llama esa corriente? IAB. IAB. IAB, ¿cierto? De acuerdo a lo que acabamos de ver. IAB. Y es de fase. Listo. Entonces, tenemos eso. Ahora, ¿cómo podemos resolver esto? Miremos que en la carga tenemos nosotros la impedancia, 1 más 3J, y además tenemos la tensión de fase. Como la carga está en Y, cuando tenemos nosotros la tensión de fase,
conocemos la tensión a la que está sometida esa impedancia de la carga. O sea, este elemento de 1 más 3J, que está acá, está siendo sometido a esta tensión de fase llamada BC. Por lo tanto, con esa tensión y esa impedancia sería posible encontrar la corriente que viene por acá, por ejemplo. Y la corriente que viene por ahí es la corriente de línea IC. Aquí empieza entonces a relacionarse varios conceptos que ustedes van a ir poco a poco afianzando en la medida que avancemos en los problemas. Si como la carga está en Y, miren el análisis que estaba haciendo, lo voy a escribir aquí, como la carga está en Y, ¿sí? La tensión de fase de los elementos es la que está sometida a cada impedancia. Con ella yo puedo encontrar las corrientes que pasan por los elementos. Y las corrientes que pasan por los elementos cuando la carga está en Y son las corrientes de línea. Entonces, una vez encontrada esta corriente de línea IC, que obviamente es la misma que viene por toda la fase C, pues yo voy a poder, aplicando la expresión que encontramos ahora, encontrar las corrientes de fase de la fuente y por lo tanto solucionar el problema. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto daría esa IC? Pues IC sería igual a, recordemos la ley de Ohm, B es igual a I por Z, pues esa IC sería BC sobre la impedancia de la carga, o sea, 120 a menos 30 sobre 1 más 3J. Por favor, me hacen esa operación. 12 raíz de 10. 37, bueno, a menos 101,56. Listo. Ya tenemos IC. Con IC podemos encontrar ahora alguna de las tensiones de fase, ¿no? Lo que me dice, lo que encontramos ahora es que con IC yo puedo encontrar ICA solamente usando la expresión, ¿vale? IC es de línea y además estamos en secuencia negativa, ¿no? La expresión para secuencia negativa me dice que I de línea es igual a raíz de 3 I de fase más 30, porque estamos en secuencia negativa. IC es una de línea, nos interesa encontrar una de fase, o sea que la de fase, si yo paso aquí a dividir, sería IL sobre raíz de 3 a menos 30, ¿vale? Por lo tanto, la que puedo encontrar yo, que es ICA, va a ser igual a IC sobre raíz de 3, restándole 30 grados. ¿Cuánto da esa ICA? Profe, una pregunta. Sí, señor. Es 30 grados porque es secuencia negativa, ¿verdad? Sí, mire, la fórmula nos lo dice, o sea, si estamos en secuencia negativa, aquí usamos 30 grados. Listo, profe. ¿Cuánto da esto? 4 raíz de 30. A menos 131,56. Listo. Ahí tenemos ese A. Y ahora lo único que nos queda es, ya estando en esta corriente de fase, pues encontrar la corriente de fase AB. Recuerden, estamos en secuencia negativa, o sea que el dibujito sería A, C, B. Tenemos ICA. Para encontrar la IAB, lo que tenemos que hacer es sumarle 120 grados. O sea que la respuesta al problema sería que la corriente IAB, que es la corriente de fase que está en la fuente,
por eso va de BA, que está en la fuente, en ese sentido, va a ser igual a 4 raíz de 30 a, que sería 130 menos 131.56 más 120 menos 11.56. ¿Alguna duda? También se pudo cambiar desde la IC hasta IA y hacer el mismo procedimiento, ¿verdad? Sí, da lo mismo. Eso, digamos, eso fue lo que probamos cuando miramos las tensiones, ¿no? Digamos que aquí el procedimiento, ¿cuál fue? Encontramos IC. Bueno, IC es el punto de partida. Pero aquí encontramos IC. De IC desfasamos. Perdón, de IC usamos la expresión para encontrar ICA y luego desfasamos para encontrar IAB. Pero también hubiera sido posible encontrar IC, desfasar para encontrar IA y luego usar la expresión para encontrar IAB. Llegamos a la misma respuesta. Listo, hagamos otro de este taller antes de pasar a lo siguiente. Nos quedan 20 minuticos, entonces apenas. El otro, el 6, hagamos el 6. Entonces dice, punto 6. Considera un circuito trifásico trifilar. O sea, nuevamente no hay neutro. Compuesto por una fuente conectada en delta que opera en secuencia positiva. Una línea de transmisión trifásica que puede modelarse con una impedancia, con una resistencia por fase de 5 ohms y una carga balanceada conectada en delta. Ahora la carga está en delta, ¿sí? Que tiene una impedancia de 9 más 4J entre las fases A y B. Entonces vamos a pintar el sistema. Voy a copiarme aquí este dibujito para que me rinda un poquito. Porque la fuente nuevamente está en delta. Y lo que voy a hacer es borrar ahí lo que no. Entonces, esto lo voy a borrar. Lo voy a borrar. Y borramos también la fuente, la carga, porque la carga ahora está en delta. Vale. Entonces tenemos fuente en delta, que está secuencia positiva. Y tenemos carga en delta. O sea que ahora la carga va a estar así. Entonces dice, la línea tiene ahora como una, o sea, puede modelarse como una resistencia por fase de 5, o sea que esta línea son 5 ohms y ya. Y la carga es una carga balanceada, conectada en delta, que tiene una impedancia de 9 más 4J entre las fases A y B. Pero si es una carga balanceada, pues todas tienen por qué ser iguales. O sea, todas tienen que ser iguales. O sea, si me dan una de las fases 9 más 4J, pero como es balanceada, pues yo sé que todas son de 9 más 4J.
¿Listo? Ahora dice, la tensión de línea, CA, la tensión de línea CA de la fuente es de 220, 135 grados. O sea, la tensión que hay acá entre C y A, ¿vale? Entre C y A. Esa sería la tensión de línea. O sea, sabemos que en la fuente la tensión de línea CA es de 220 a 135 volts. Entonces dice, calcule el valor de la corriente de fase BC que pasa por la carga. Listo. Ya conocemos entonces la tensión de línea de la fuente. Entonces aquí vamos a aplicar, vamos a dar un paso adelante y a empezar a aplicar algunos conceptos y vamos como a reunir los conceptos que hemos visto en las últimas clases sobre sistemas trifásicos. Lo primero, si yo sé que la tensión de línea a la que está trabajando la fuente es de 220 a 135, pues yo puedo conocer también las tensiones de fase. O sea, lo que vamos a tratar de hacer, hay muchas maneras de resolver este ejercicio, pero vamos a hacerlo por y es tratar de llevar este sistema a la configuración más sencilla de analizar. ¿Y cuál es la configuración más sencilla de analizar? Siempre es más sencillo de analizar lo que está en Y. Entonces, vamos a tratar de llevarnos nuestra fuente y nuestra carga a Y, porque así va a ser más fácil para poder encontrar lo que necesitamos de ese sistema. ¿Cómo convertimos la carga? Entonces ya sabemos que cuando la tenemos en delta, queremos pasar, cuando la tenemos en delta y queremos pasar a Y, lo que hacemos es dividirla en 3. O sea que cuando paso esto a Y, me queda igual, voy a tener ahora unas cargas de, sería 9 más 4J, o sea, 3 dividido en 3 sería 3 más 4 tercios J. Los 3 van a ser iguales, ¿vale? 3 más 4 tercios J y 3 más 4 tercios J. Entonces, acabo de llevarme mi carga que estaba en delta originalmente a Y. ¿Sí? La carga, o sea, el sistema y el circuito que yo estoy analizando es este. No es que la carga, o sea, yo no estoy modificando el circuito. Simplemente estoy encontrando un equivalente que va a permitir que sea mucho más fácil analizarlo matemáticamente que este primero de acá. ¿Listo? Simplemente calculo un equivalente. Entonces, ese es el equivalente con el que va a trabajar. Ahora, nos vamos a las fuentes. Yo también, nosotros ya estamos en capacidad de convertir una fuente que esté en delta a una conexión Y. Entonces, lo que vamos a tener que analizar es qué valores deberían tener las fuentes. Entonces, la vamos a llevar a Y. La vamos a llevar allí. Entonces, si BCA, si la tensión de línea que está entre CA es 220 a 135 y estamos en secuencia positiva, entonces la tensión BC, que es la que yo puedo encontrar a partir de esa tensión de línea, ¿sí? ¿A qué va a ser igual?
Recuerden que la expresión es BL igual a raíz de 3 BF más 30 grados si estamos en secuencia positiva. Entonces, ¿cuánto daría BC? Ya 127. ¿Cuánto? 127 a 105 grados. Sí, démoslo así, para que la gente entienda dónde sale esto. 220 sobre raíz de 3, ¿cierto? ¿A cuánto? 105. No, 105 grados. A 105 grados. Por- ¿Listo? Ahí tendríamos nosotros la tensión BC. Y esa tensión BC es la que va a aparecer en esta fuente cuando yo haga la conversión de tenerla trabajando en delta a Y. ¿Listo? ¿Todos claros de por qué es la tensión que aparece acá? Eso fue lo que hicimos hace 2 clases cuando convertimos una fuente de delta a Y. Esa tensión BC que está aquí es esta, ¿vale? Entonces, ¿todos claros con eso? ¿O alguien tiene una duda de por qué esa es la tensión que aparece ahí? Todo Oye. claro. Listo. Entonces, ¿qué es lo interesante de llevar esta configuración de delta delta a YY? Que cuando yo trabajo en Y el sistema está balanceado, que es como vamos a venir trabajando todas las primeras semanas, la tensión que aparece, o sea, este punto de acá, que es el neutro de las fuentes, y este punto de acá, que es el neutro de las cargas, neutro de cargas, van a trabajar a la misma tensión. ¿Y qué significa eso? Significa que yo puedo hacer una malla por acá. Y como ese neutro de la fuente y ese neutro de la carga están a la misma tensión, yo puedo saltar de aquí a acá. ¿Qué significa eso? Significa que si yo hago esa malla, observen que esto me va a dar que menos BC, que es la tensión que hay en la fuente, o sea, menos BC porque vengo aquí por esta malla, menos BC, más, y déjenme ponerlo así, la tensión que hay desde acá hasta acá, esa sería la tensión de la línea y de la carga, ¿vale? Llamémosla esa BX. BX es igual a 0, porque menos BC más BX igual a 0. ¿Qué significa eso? Que la tensión que tiene esta fuente de acá, que es la fuente de fase, es la tensión que va a estar aplicada sobre la línea y la carga. Y eso es lo interesante, bueno, una de las cosas interesantes que tienen los circuitos trifásicos. Y es que cuando los sistemas están balanceados, pues es la tensión de las fases la que va a aparecer sobre los elementos que estén conectados a toda esa fase. ¿Vale? Y esto es, digamos que el paso inicial para el siguiente concepto que vamos a ver, que se llama equivalente monofásico. Vamos a ponerlo acá. Equivalente monofásico. ¿Qué es el equivalente monofásico? El equivalente monofásico es el siguiente, es si el sistema está balanceado, y es cierto que eso hace que los neutros tengan la misma tensión, y por lo tanto yo pueda hacer esta malla empezando en un neutro y llegando hasta el otro, significa que cuando yo quiera analizar un circuito trifásico, no me hace falta analizar las 3 fases. Yo puedo analizar una sola, calcular todo lo que sea necesario en esa sola fase, y a partir de ahí calcular, desfasar y calcular lo que hay en las otras. Entonces, el equivalente monofásico aquí, ¿cómo se aplicaría? De la siguiente manera, es, si es cierto que este punto tiene la misma tensión que este punto,
Entonces, yo puedo analizar solamente esta parte del circuito. La voy a pintar aquí. ¿Cómo se pinta el equivalente monofásico? Se pinta O la sea, sección. profe, prácticamente es como, por así decirlo, desconectar esa parte del circuito y conectar el neutro con el otro. Sí, digamos que no es que sea desconectar, sino más bien como enfocar el análisis en una sola fase. Sí, sí, como visualizarlo. Sí, ¿para qué analizo todas las tres fases? Si yo puedo analizar una, encontrar corrientes, tensiones, todo lo que me interese, y si quiero saber lo de las otras, lo único que tengo que hacer es sumar o restar 120 grados. Entonces, ¿cómo se vería el equivalente monofásico de este problema? Sería la siguiente manera. Es un problema muy sencillo, ¿no? Pero luego que vayamos avanzando, vamos a ver por qué el equivalente monofásico es muy poderoso. Entonces, la fase que estoy analizando es la fase C, ¿vale? Entonces, el equivalente monofásico se vería así. Yo comienzo en el neutro de la fuente, tengo la tensión BC, tengo luego una línea de 5 ohms, tengo luego una carga de 3 más 4 tercios J y llego al neutro de las cargas. Y como la tensión del neutro de las fuentes y el neutro de las cargas es la misma, pues básicamente sería como tener este circuito. ¿Vale? Entonces, si tengo este circuito que estoy pintando acá, pues esa tensión BC es la misma que aparece acá, entre este punto y este punto, es la misma tensión a la que está sometida los dos elementos. Por lo tanto, la corriente que viene por acá, ¿cómo se llamaría esa corriente? De fase, ¿no? De línea. Perdón, De de línea, línea, porque perdón. Sí, sí, sí. Se llamaría IC porque estamos en la fase C. Entonces, IC sería igual a B es igual a I por Z, o sea, BC sobre 5, que es la línea, más 3 más 4 tercios J. Porque BC es la tensión que está aplicada a la suma de esos dos elementos. ¿Cuánto daría esa IC? Recuerden que BC está acá, ¿no? Da 55 raíz cuadrada de 111 sobre 37 a un ángulo de 95,53, profe. Qué número tan raro. 55 raíz cuadrada de 111. Ya, eso es 15.66, profe. Sí, O sea, me gusta más 15.66. Es que ya es un número muy extraño ahí. Pero pues es correcto, pero es un número un poquito raro. Listo. Entonces ya tenemos la corriente de línea IC. Si yo quisiera hallar las corrientes de línea IA o IB, lo único que tendría que hacer sería desfasar esta corriente. ¿Vale? ¿Qué me pedía a mí el problema? Me pedía, calcule el valor de la corriente de fase BC, que pasa por la carga. O sea, esa corriente de fase que pasa por aquí. Fíjense que cuando yo pasé la carga de delta a Y, encontré un equivalente y en este equivalente en Y, aquí no existen las corrientes de fase como las conocemos en el delta. ¿Por qué? Porque yo convertí la carga de delta a Y. Entonces, esas corrientes de fase ya no existen. Pero no importa, este fue el equivalente que yo usé para muy fácilmente, entre comillas, porque es la primera vez que lo hacemos, ¿no? Pero la medida en que usted va haciendo más ejercicios se van a dar cuenta que este equivalente monofásico es muy sencillo. Es lo que yo usé para encontrar IC, ¿vale? Ahora, si yo quiero hallar la corriente de fase BC, que es lo que el problema me pide, pues ¿qué haría? ¿Quién me propone algo para hacer? Ya sabiendo IC. Ya conocemos IC.
¿qué calcularíamos ahora? Pues sería hallar IDB y con IDB, Por ejemplo. y teniendo IDB usamos la fórmula para pasarla a corriente de fase, profe. Exactamente. Ese es un posible camino. Alguien también podría coger IC, encontrar ICA y luego desfasarlo para encontrar IBC. También es válido. Vamos a hacerlo por este que fue pues, el que usted propuso. Entonces, ya que tenemos IC, vamos a encontrar ahora IB. Esto es secuencia positiva. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es, tenemos IC, tenemos que sumarle 120 grados. O sea que esto me quedaría 15.66 a 95.30. 95.53 más 120 grados. 215.53. 215.53. Y ahora sí aplicamos la formulita. Entonces, la fórmula es IL igual a raíz de 3 y F. Estamos en secuencia positiva, o sea, menos 30 grados. Y B es una de línea. Nos interesa la de fase, o sea, que habría que dividir en raíz de 3 y sumarle 30 grados. O sea, que me quedaría 15.66 sobre raíz de 3 y sumarle 30 grados. Entonces, si le sumamos 215.53 más 30, 245.53. Este número, bueno, como feo es 245, o sea que ese 245 lo voy a escribir mejor como un número que esté entre 0 y 180. Es correcto, pero bueno, lo voy a escribir, pues mejor ponerlo, sería 360 menos 245.53, sería menos 114.47. Mejor, que me parece que queda más bonito así, aunque es correcto. Listo. ¿Entendido lo hecho? ¿Alguna pregunta sobre lo que acabamos de hacer? El equivalente monofásico lo vamos a seguir desarrollando el concepto para que quede más claro, porque todo el tiempo vamos a usar esa herramienta. Pero pues bueno, era la primera vez que lo hacíamos. ¿Pero alguna pregunta sobre algo más? No, señor. Listo. Bueno. Vamos a hacer entonces, para avanzar en esto del entendimiento del equivalente monofásico, vamos ahora a pasar al taller medio y vamos a hacer un ejercicio un poquito más complejo. Vamos a hacer el 3. Pues el 3 es este punto. Pero una cosa, en el primer ejercicio que hicimos en el día de hoy era IBA lo que teníamos que hallar, ¿verdad? Era... No, realmente sí AB. Lo que pasa es que como está en la fuente, o sea, dice el valor de la corriente que va de B a A, pero al principio de la clase vimos que la corriente que va de B a A en la fuente es IAB. ¿Y cuándo distinguimos eso? Porque la fórmula que utilizamos es la misma, ¿no? Sí, ¿cuándo distinguimos? Pues esta fue la explicación. Otra vez, cuando estamos en las cargas, la corriente de IAB va de A a B. ¿Sí? Sí, Normal. sí, lo En la entiendo. fuente es al revés. Entonces, como me preguntaban por la corriente que iba de la fase B a la en la fuente, pues eso se refiere a la corriente AB. Y usamos la expresión. O sea, la idea de dar la vuelta a esto es que para tanto cargas como fuentes sirven estas mismas expresiones. Ahí entonces vale lo de abajo que dice al final, dice el valor de la corriente en dirección BA de la fuente trifásica. O sea, ya no están diciendo que es de la fuente. Exacto. Entonces, Sí. ok. Nos dicen dirección BA de la fuente, entonces es IAB normalita. Sí. Si nos dijeran en corriente en dirección BA de la carga. Entonces sería esto.
Ahí tendríamos que voltearla. Ahí sí sería BA, y ahí sí tendríamos que obtener esta y multiplicarla por -1. Ok, es que está un poco confundido al final, listo. Entonces, eso es importante, leer esa parte, Sí. dirección y en qué parte del Sí. circuito. Ah, bueno, listo. Listo, vamos a hacer entonces el punto 3 del taller medio. Mire que ya avanzamos de taller. Este punto tiene todo el dibujito puesto y lo vamos a resolver a través del equivalente monofásico. Lo primero que hay que decir del equivalente monofásico, que es, digamos, que lo que vamos a aprender muy bien haciendo este ejercicio y el objetivo de esta clase, es que el equivalente monofásico solamente se puede aplicar cuando yo tengo la fuente y la carga pasadas a Y. ¿Sí? Yo no puedo hacer el equivalente monofásico si tengo alguno de esos dos en delta. Siempre los tengo que pasar a Y. Pasarlos a Y es muy sencillo. En la carga es coger la carga, si está balanceada, dividirla en 3. Y en la fuente, pues hacer el cambio que ya practicamos en una clase. Es muy fácil, pero hay que pasarlo siempre allí. Por eso es importante que ustedes hagan bien esas transformaciones. Porque yo, para poder usar el equivalente monofásico, debo pasar todo allí. ¿Listo? Es la consideración, la consideración más importante. Y. Más adelante, una semana más adelante, cuando empecemos a trabajar circuitos desbalanceados, pues habrá otra consideración a tener en cuenta cuando hay desbalanceos y demás. Por ahora, lo que hay que hacer es pasar las cosas allí. Listo. Entonces vamos a leer el problema. Dice, una fuente trifásica balanceada en secuencia positiva. Y frecuencia 60 Hz. ¿Para qué me darán la frecuencia? No sé, vamos a mirar más adelante. Alimenta a dos cargas, como lo muestra la figura. Aquí tenemos esta figura. Aquí pasa algo que es la primera vez que pasan los problemas que hemos hecho con ustedes. Y es que la medida en que los problemas se vuelvan más complejos, como va a pasar en el taller medio y en el taller pro, las fuentes las deja de representar el problema como un dibujito así. ¿Sí? O sea, ya deja de importar hacerme las tres fuentecitas. De ahora en adelante, una fuente trifásica se va a representar como algo así. Simplemente es, ¿para qué tengo que pintar yo las tres fuentes? Si uno, igual se pueden pasar de delta a Y, o de Y a delta si fuese necesario. Y dos, el esquema siempre es el mismo. Entonces, la fuente trifásica ya deja de requerir que se pinte cada una de sus fases. Y simplemente dice, hay una fuente trifásica. Listo. Es más, en otros problemas más adelante, la fuente ni siquiera se pone la caja, una cajita. Así, mire. Aquí hay una fuente trifásica conectada. ¿Para qué pinto el esquema si ustedes saben que el esquema siempre es el mismo? Entonces, eso es algo que empieza a ocurrir en la medida en que los problemas van cogiendo más complejidad. Entonces, aquí está la fuente. ¿Qué hay acá? Bueno, acá habrá, como les digo, las tres fuentes puestas acá. Volviendo un poco a lo que habíamos mencionado en la primera clase. Recuerden que una fuente trifásica puede ser un generador trifásico. Que esas tres fuentes que nosotros con las que hemos trabajado en estas primeras clases son el modelo que representa ese generador trifásico. Pero al final, cuando tengo un generador trifásico, tengo una máquina en la que tengo 3 o 4 terminales y para de contar. Yo no veo las fuentes por dentro. Entonces, esas fuentes son el modelo del circuito, la forma de representar lo que pasa en el generador trifásico. Pero el generador trifásico de cara a un sistema trifásico son 3 o 4 terminales, si hay neutro y listo. Por eso es que los problemas se empiezan a representar de esta forma. Entonces dice, listo, alimenta dos cargas como lo muestra la figura. Con las cargas pasa lo mismo. Fíjense que aquí ya no me pintan ni siquiera la carga. ¿Sí?
De pronto me dan información, en esta me dicen carga 1, conexión delta. O sea que aquí por dentro, lo que hay adentro de esta caja es una cosa así. ¿Sí? Pero ya el problema no me hace el esquema, porque si me dices conexión delta, ya sabemos que es así. ¿Sí? Esto. De esta carga 2, de hecho, ni siquiera me dicen por ahora nada, aquí no me dicen la conexión. Entonces, si no me dicen ni siquiera la conexión, es que esto es lo otro, es, si yo puedo pasar una carga de delta Y, simplemente dividiendo en 3, pues en muchos problemas ni siquiera me van a decir si es delta o Y, simplemente me van a dar información sobre la carga. Vamos a seguir leyendo el problema. Dice, las dos cargas sumadas demandan un total de 720 kilowatts a un factor de potencia de 0.8 en atraso. Entonces, aquí me están dando información de las dos cargas sumadas. Entonces, vamos a hablar un poquito aquí sobre la potencia en sistemas trifásicos para poder entender el problema y resolverlo. Entonces, cuando yo tengo una carga trifásica, voy a pintarla en Y. Cada uno de estos elementos de la carga trifásica consume una potencia. ¿Listo? Ya tuvimos una clase en la que nosotros recordamos qué es S, qué es P, qué es Q y demás, ¿no? Entonces, este primer elemento, el de la fase A, va a consumir una potencia, una SA. La pongo en doble línea porque es la S compleja. Y la SA es igual a la potencia activa que consume ese elemento más la J potencia reactiva que consume el elemento. El A, el subíndice A se refiere a que es la carga que está conectada en la fase A. ¿Listo? Este segundo elemento que está conectado en la fase B consume una potencia compleja B, que es la suma de una potencia activa B más una potencia reactiva B. Y el elemento que está en la fase C tiene una potencia compleja C, una potencia activa C y una potencia reactiva C. ¿Listo? Cuando el sistema es balanceado, ya sabemos que todas las zetas de la carga son iguales. ¿Listo? Todas las zetas de la carga son iguales. Y además, si el sistema es balanceado, sabemos que las tensiones de fase, que son las tensiones que van a aparecer aquí, a la que están sometidas las cargas cuando están conectadas en Y, tienen igual magnitud y diferente ángulo desfasado 120 grados, pero igual magnitud. Entonces, si estos tres elementos tienen la misma Z, ZL, 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 ¿vale? Y las tensiones de fase, esta es la tensión de fase A, tensión de fase B y la tensión de fase C, tienen igual magnitud, pero diferente ángulo. Recordemos una expresión que me dice a qué es igual la potencia compleja en función de la Z y de la B. B por I conjugado. No, Bueno, pero esto Z y B. Eso sí, ¿Qué es esto? La magnitud de B al cuadrado sobre el conjugado de la Z. exactamente. Magnitud de B al cuadrado sobre Z conjugado. Ese B por I conjugado es cierto, pero depende de la corriente. Entonces, si reemplazamos la corriente con la ley de Ohm, llegamos a esa expresión. Entonces, la S es igual a B por B al cuadrado sobre Z conjugado. Entonces, fíjense, la S es igual a B al cuadrado sobre Z conjugado. Estas tres, BA, BB y BC, tienen diferentes ángulos, pero todas tienen la misma magnitud. Y aquí esta expresión usa la magnitud. ¿Vale? Y si la Z de todos los tres elementos es el mismo, porque es Z, bueno, aquí esta L de acá es como Z load, Z de la carga, es lo que se suele usar. Entonces,
B al cuadrado sobre Z conjugado va a ser igual en los tres elementos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la magnitud de las tensiones es la misma para los tres. Los ángulos son diferentes, pero la magnitud es la misma para los tres. Y lo que se usa aquí es la magnitud. Y la Z es la misma para los tres. O sea que en un sistema balanceado, SA es igual a SB y es igual a SC. Todos los tres elementos consumen lo mismo. ¿Listo? Y para que la potencia compleja de A sea igual a la potencia compleja de B y sea igual a la potencia compleja de B, pues se tiene que cumplir que la suma de sus componentes sea igual. O sea, PA tiene que ser igual a PB igual a PC y QA tiene que ser igual a QB igual a QC. Sí, ojo, la nomenclatura siempre insistir en eso. S tiene doble línea porque es un número complejo, P y Q no la tienen porque son valores reales. Entonces, en un sistema balanceado, las potencias activas de cada uno de los elementos de una carga por cada una de las fases son las mismas, las reactivas son las mismas, por lo tanto las potencias complejas son las mismas. Entonces, en los sistemas trifásicos se suele hacer la distinción entre dos tipos de potencia. La potencia monofásica, que es básicamente el valor lo de una sola fase. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, de esta carga me dicen a mí la potencia monofásica, algunas, digamos que cuando hablan de potencia monofásica se representa así, lo voy a poner como aparece, monofásica, es tanto. Por ejemplo, la potencia monofásica es, voy a poner un ejemplo, 2 watts. La Q monofásica es, no sé, 3 voltamperes reactivos. ¿Sí? Y la potencia compleja monofásica sería entonces 2 más 3J. ¿Sí? Eso es lo monofásico. A veces me pueden dar la información de una sola fase. Si estamos diciendo que los tres elementos consumen lo mismo, si el sistema está balanceado, si estamos hablando de que los tres elementos consumen lo mismo, si el sistema está balanceado, entonces también podríamos hablar de la potencia trifásica. Y la potencia trifásica es sencillamente, me muevo aquí para la derecha, la potencia trifásica es igual a la suma de la potencia de las tres fases. ¿Vale? Como son iguales, todas son iguales a la potencia monofásica porque estamos en un sistema balanceado. Entonces, la S trifásica es igual a 3 veces la S monofásica en los sistemas balanceados. Entonces, en un problema como estos, ¿alguna pregunta sobre esto? ¿Queda claro por qué en un sistema balanceado cada fase consume lo mismo? ¿Queda claro por qué la potencia trifásica es la suma de las tres fases? Y como las tres fases son iguales, pues es 3 veces la potencia monofásica. Entonces, en un problema de estos, me están diciendo, miren, las dos cargas sumadas, o sea, estas dos cargas, vamos a hablar, como me van a dar información de las dos cargas sumadas, vamos a simplemente a convertirlas en una sola, llamémosle la carga total. Esa carga total, el problema dice que demanda un total de del uso de laboratorio y dibujaremos varias kilowatts a un factor de potencia en atraso de 0.8. ¿Listo? Entonces, cuando a mí me den la potencia de una carga trifásica y me digan la potencia, no
no me están especificando si es trifásica o monofásica. Por ser la carga trifásica, siempre es correcto asumir que es la potencia trifásica. ¿Sí me entienden? O sea, tengo una carga trifásica, me dicen, listo, esa carga trifásica consume 720 kilowatts. No me tienen que aclarar qué es trifásica o monofásica. ¿Es una carga trifásica? Pues entonces uno entiende y asume que esa potencia de la que me están hablando es una potencia trifásica. Ahora, sé que es P por sus unidades. Si me la hubieran dado en voltampere reactivos, se sabría que es Q. Si me la hubieran dado en voltampere, sabría que es S. Entonces, aquí me están dando en el problema 720 kilowatts y el factor de potencia. Y como es una carga trifásica, pues esos 720 kilowatts que son una P, inmediatamente yo sé que es lo trifásico. ¿Alguna pregunta? ¿Eso es claro? ¿Se podría volver a repetir, por favor? Ese pedazo de... ¿Pero qué? O sea, toda la clase. Esa parte de los 720 son del trifásico o del monofásico. Del trifásico. O sea, cuando yo tengo una carga trifásica que me hablen de su potencia, si no me dicen específicamente que es la monofásica, pues yo asumo que es trifásica, porque es una carga trifásica. Las cargas trifásicas, yo tengo una carga trifásica y me hablan de su potencia, pues asumo que es la trifásica, a menos de que el problema o el texto explícitamente me diga, no es la mono. Entonces aquí me dicen, tengo una carga trifásica, porque todo el problema es trifásico, demanda un total de 720 kilowatts. Pues como no están aclarando nada más, me dicen que esa es la potencia de una carga trifásica, pues obviamente se están refiriendo a una potencia trifásica. ¿Y por qué sé que es P? Por las unidades. Porque son watts. ¿Sí? No puede ser otro tipo de potencia. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, aquí me dicen de la carga 2 se conoce que es puramente resistivo. Este dato ni siquiera lo vamos a usar, así que pues yo elegí este problema del taller, pero bueno, este dato no sirve para nada en el problema. Pero vamos a omitirlo para que no se me confundan porque estamos haciendo el primer ejercicio así de eso, entonces no le paren bolas. ¿Por qué lo omitimos, profe? Porque no sirve para nada, porque es que la razón es muy sencilla, es que ya me están dando la información de todos los dos juntos. Entonces yo voy a trabajar con un equivalente entre los dos juntos. O sea, por ejemplo, que esto sea en delta me da lo mismo, o que esto sea solo resistivo me da lo mismo, porque yo las junto todas en una carga total y con eso resuelvo el problema. Vale. Bueno, continúo con el problema. Dice, si el voltímetro 1 tiene una medida, ese voltímetro de acá, tiene una medida de 4156.92 volts. ¿Qué está midiendo ese voltímetro? La tensión de fase. Tensión de línea. La tensión de línea. Porque la tensión de fase va entre una fase y el neutro. Esto está midiendo la tensión que hay entre las fases. ¿Sí? ¿Cuáles fases? Miren, esta patica de acá está en la fase C, ¿no? Y esta patica de acá está entre la fase A. Entre la A y la C. Ahora, recuerden que los voltímetros, eso es una cosa de circuitos 1, pero bueno, recuerden que un voltímetro no le mide a usted el ángulo, solamente le mide la magnitud. Entonces, esta tensión es BAC o BSA. No me interesa. No importa si es AC o BSA. Porque mide la magnitud. Él no me está midiendo ángulo. Lo único que sé es que la tensión de línea va a ser de 4156.92. ¿Sí me entienden? O sea, como no me mide el ángulo, lo único que está viendo es la magnitud. Entonces, es la magnitud de la tensión CA, que es la misma magnitud de la tensión AC, que es obviamente la misma magnitud de todas las tensiones de línea de la carga.
Listo. Con esa información que tenemos hasta ahora, vamos a construir un equivalente monofásico. Entonces, vamos a construir un equivalente monofásico. Cuando ustedes hacen un equivalente monofásico, como el que hicimos en el problema anterior, hay que elegir en cuál fase vamos a trabajar. En el problema anterior elegimos la fase pues, C. Pues esta vez podemos elegir cualquiera. Puedo elegir cualquiera porque no me han dado realmente ninguna atención en especial, ¿sí? Entonces, puedo elegir cualquiera. Yo voy a elegir la fase A, que es como lo que usualmente se elige. Voy a hacer cualquiera. Voy a elegir la fase A. Listo. ¿Cómo construyo mi equivalente monofásico? Entonces, de la fuente yo realmente no sé nada, no me han dado nada. Lo único que me han dicho es que trabaja secuencia positiva, pero yo no sé nada. Así que yo lo único que sé es que mi equivalente monofásico aquí va a ir la tensión de la fase A, que no conozco, pero ahí va eso. Listo. Continúo construyendo mi equivalente monofásico. ¿Qué hay en las líneas? En las líneas hay una resistencia y una bobina. ¿Listo? Una resistencia de valor 0.8. Y una bobina de valor, bueno, aquí me están dando la L, ¿no? 16.7 milihenrios. L es igual a 16.7 milihenrios. A mí no me importa la L realmente, necesito calcular la X. Y la X de una bobina es omega por L. Porque yo aquí al final de la bobina pongo JXL. Entonces, necesitamos hallar la XL. Ahora, omega, ¿qué es? Omega es 2πf. Eso es omega, 2πf por L. Entonces, ¿cuánto da 2πf por L? Sería 2pi por la frecuencia que es 60 por L que es 16.7 milihenrios. ¿Cuánto da esa X? Aproximado 6.3. 6.3. Señor. Listo. Entonces aquí tendríamos 6.3J. Listo. Continuamos construyendo nuestro equivalente monofásico. Entonces, llegamos a la carga. Aquí es donde yo les decía que a mí me están dando la información de las dos cargas a la vez, juntas. Por eso es que yo trabajo, o sea, como que sumo las dos en una sola. Y no me importa que sean dos cargas, porque al final el problema me dio la información de lo que daban las dos juntas. Entonces, yo voy a trabajar con una carga total, una solita, que es la suma de las dos. ¿Vale? Entonces, en el equivalente monofásico, yo tengo que encontrar qué pongo de esa carga en su equivalente monofásico. ¿Listo? Aquí vienen varios conceptos importantes para construir los equivalentes monofásicos. Entonces, lo primero, yo conozco la potencia de esa carga junta de las dos. ¿Sí? Yo no sé si esa carga está conectada en Y o en delta, pero conozco la potencia de esa carga. ¿Listo? Así que me da igual cómo esté conectada la carga. Yo puedo, por ejemplo, asumir que está conectada en Y trabajar esa impedancia en Y para su equivalente monofásico. Entonces, yo no sé cómo está conectada esta carga, pero vamos a asumir que está en Y. ¿Por qué? Porque yo la puedo igual conectar en Y o convertirla a delta, porque ya sabemos que podemos pasar de una a la otra. Así que esa carga total que está ahí, a ponerla en gris mejor para que quede como el dibujo de arriba, la vamos a representar en el equivalente monofásico como una carga que está aquí en Y. Ojo, nuevamente,
Yo no sé de la carga, si la carga está en Y o en delta. Solamente conozco la potencia de ella. Entonces, a mí me da lo mismo conectarla en Y o en delta por la siguiente razón. Porque si yo tengo una carga conectada en Y o una carga conectada en delta. Las dos están consumiendo lo mismo. Exacto, las dos consumen lo mismo. O sea, esta de acá, digamos que esta tiene una P monofásica, P monofásica, P monofásica, más JQ monofásica, más JQ monofásica, más JQ monofásica. Cuando yo convierto de un equivalente al otro, la Z hay que multiplicarla o dividirla por 3, pero las P son las mismas. O sea, este de acá consumiría este mismo valor. Este de acá consumiría este mismo valor. Y este de acá consumiría este mismo valor. O sea, que como yo conozco la potencia de esa carga total, en este momento me da lo mismo cómo esté conectada. Porque un equivalente en Y o un equivalente en delta van a consumir siempre lo mismo por cada fase. Entonces, yo la conecto en Y para construir mi equivalente monofásico. Ahora vamos a calcular cuánto consumiría este elemento que está puesto acá. Entonces, el problema me está diciendo que la P trifásica de esa carga es 720 kilowatts. Por lo tanto, ¿cuánto sería la P monofásica de esa carga? ¿Dividirlo en 3? Sí, sería 720 sobre 3 kilowatts. 40. ¿Cuánto es? ¿240? 40, sí, señor. Listo, 240 kilowatts. Ya tengo la P. El factor de potencia es en atraso 0.8. Entonces, con el factor de potencia y la P monofásica, pues yo puedo encontrar la S monofásica. ¿Por qué? Porque recordemos que factor de potencia es igual a P sobre S. Por lo tanto, la S va a ser igual a P sobre factor de potencia. Entonces, la S monofásica sería 240 kilos sobre 0.8. Y 240 sobre 0.8 es 300 kilovolt amperes. Estamos en eso. O sea, fíjense que esto me está diciendo que la S monofásica, o sea, la P monofásica es 240 y factor de potencia es 0.8, así puedo encontrar la S monofásica. Y también puedo encontrar el ángulo, ¿no? El ángulo de la S. ¿Cómo podría encontrar el ángulo aquí? Es el coseno inverso, bueno, el coseno de la... Sí, coseno a la menos 1 de 0.8. Que eso es 36.86. El ángulo tiene que ser positivo o negativo. El ángulo de la potencia es positivo o negativo. ¿Por qué positivo? Porque están atrás. ¿Listo? Entonces, la S monofásica de esa carga sería 300 a 36.86 kilovoltamperes. Construyamos el triangulito para que todo aquí quede completico y todo lo podamos ver. S, o sea, la S me está diciendo 300 a 36.86, o sea que sería una S de 300 a un ángulo de 36.86. Si usted mete 300 a un ángulo de 36.86, eso en componentes, ¿a qué es igual? A 300 a un ángulo de 36. Entonces, ¿cuál es la parte real y cuál es la parte imaginaria? ¿240 más J180? Sí. Entonces tendríamos aquí 240. Y aquí tendríamos 180. Ojo, estos 240, pues cuadran, ¿no? Cuadran perfectamente con lo que me tiene que dar. Porque estos 240
era la P. La P tiene que ser 240. Entonces ahí ya tengo la S. Esa es la S monofásica. La S monofásica. Por lo tanto, es la S que este elemento de acá, que es solamente una de las fases de esa carga, consume. O sea, este señor de aquí consume la S monofásica. O sea, esta que está acá. Este señor de ahí consume la S monofásica. ¿Alguna pregunta hasta acá? Listo. Bueno, entonces ya tenemos la S de este elemento. Ahora, sabíamos en el problema que la tensión de línea a la que estaba conectada esta carga total, la tensión de línea era 4156.92. Esa es la tensión de línea. Pregunta, ¿a qué tensión está sometida esta carguita que está aquí en el equivalente monofásico? O sea, esta tensión que hay acá, ¿qué tipo de tensión es? ¿De línea o de fase? De línea. No, de fase. Porque recuerden que esto es una de las fases de mi sistema, o sea, esto. ¿Vale? Aquí la carga, este punto de aquí, que es este punto de acá, que es este punto de acá, es el neutro. Este es el neutro de las cargas. Entonces, ¿qué tensión sería esta? De fase. ¿Cuál magnitud tiene la tensión de fase en este problema? Pues sería usar la fórmula de potencia y con la impedancia, profe, ¿verdad? No, más sencillo que eso. Hay una forma más sencilla de eso. La tensión de fase de las cargas aquí, ¿qué magnitud tiene? Dividirlo entre raíz de 3. Exacto. Si la de línea es 4156.92, pues la de fase va a ser 4156.92 sobre raíz de 2. Esa va a ser la magnitud de esa tensión. Eso tiene un ángulo, ¿no? Así que dejémoslo así por ahora, ángulo de la fase. ¿Sí lo entienden? ¿O no? Pregunten. Pregunten porque esto ya es el primer problema del taller medio. Si usted no ha ido entendiendo nada de lo que está sucediendo aquí, ya va jodido. Porque es el primer problema de dificultad media. Entonces aprovechen y pregunten para que no empiecen a acumular y acumular dudas, porque si no, no van a llegar jodidos al parcial. Profe, raíz de 3. Profe, Era raíz de 3. Raíz de 3, sí, señor. es que ahí ya nos dan el voltaje, sí, perdón, no me había fijado. Pero por el otro lado que yo decía, profe, también da, ¿no? ¿Cuál? O sea, ya tenemos como tal la potencia que consume esa carga, entonces utilizamos la fórmula de potencia y despejamos el voltaje, ¿sí, señor? Pero el voltaje ya lo tenemos, o sea, que ya tenemos el voltaje, o sea, no lo podemos despejar, ya está despejado, o sea, ya sabemos que la tensión de línea de las cargas es este valor, la de fase es ese valor sobre raíz de 3. No, sí, pero me refiero por el otro lado también debería dar igual. Es que no hay otro lado. O sea, es como si yo le digo, tengo una resistencia, la tensión es 20. Voy a despejar la tensión, no, ya la tensión ya está, o sea, no hay manera de despejarla, ya está. ¿Sí? Pues aquí también ya el problema ya me dio la tensión de línea, pues la de fase sobre raíz de 3. No hay otra forma. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Bueno, ya tenemos la tensión de fase. Entonces,
el primer punto del problema es la tensión en los bornes de la fuente. La tensión en los bornes de la fuente. En el equivalente monofásico yo tengo pintada la fuente, pero tengo pintada la tensión de fase de la fuente, porque es el equivalente monofásico, porque estamos en una sola fase y porque ese es el neutro de las fases, de las fuentes. ¿Vale? O sea que lo que tenemos que hacer, ¿qué es? Es encontrar la tensión de fase de la fuente y luego multiplicarlo por raíz de 3 para encontrar la tensión de línea. ¿Por qué la tensión de línea? Porque la pregunta es la tensión en los bornes de la fuente. O sea, piensen, tengo una fuente y los bornes son estos 3. ¿Qué tensión puedo medir ahí? Pues la tensión de línea. ¿Vale? Son los 3 bornes de la fuente son las fases. ¿Qué tensión puedo medir entre ellas? La tensión de línea. Listo. Entonces, ya tenemos aquí este equivalente monofásico, la S y la tensión de fase. Por lo tanto, ya podríamos encontrar esta corriente que viene por acá. Esa corriente, teniendo en cuenta que estamos en el equivalente monofásico en la fase A, ¿cómo se llamaría? ¿Y qué tipo de corriente sería? Sería corriente de línea, ¿no? Corriente de línea y A, ¿cierto? Listo. Entonces tenemos la S monofásica, que es la que consume este elemento, y tenemos, la S la tenemos completica, sabemos que es 336.86 kilos, ojo con ese kilo, que ahorita alguien va a empezar a equivocarse siempre con el kilo, eso es normal, y tenemos la tensión de fase, al menos la magnitud. Entonces aquí viene algo que es, de pronto ustedes ya lo habían analizado o enfrentado en algún problema, y es que, bueno, y esto va a pasar en los problemas de circuitos trifásicos todo el tiempo, y es lo siguiente, y es que los problemas de circuitos trifásicos, la gran mayoría requieren que en algún momento uno defina una referencia. ¿Qué significa definir una referencia? Y es que si el problema no me da ningún ángulo de las señales, recuerden, ¿qué son señales en un problema? En los circuitos, corrientes y tensiones. Entonces, si el problema no me da ningún ángulo de corrientes y tensiones, yo tengo la posibilidad de definir una referencia. ¿Qué significa una referencia? Significa elegir el ángulo de una corriente o de una tensión en todo el problema y a partir de ahí calcular los ángulos de todo lo demás. Ojo, pero esa referencia solamente puede ser tomada en una señal. O sea, yo, por ejemplo, no puedo decidir, bueno, tengo, por ejemplo, esta potencia, entonces yo le pongo esa potencia a ángulo 0. No, porque las potencias no son señales, ¿sí? Solamente corrientes y tensiones. Durante todo el problema yo tengo la posibilidad de poner una señal. ¿Qué significa eso? Una referencia. ¿Qué significa poner una referencia? Significa que yo defino cuál va a ser la señal, corriente o tensión, a partir de la cual calcularé los ángulos de todas las demás señales. Eso es como decir, por ejemplo, que yo tengo, no sé, 3 puntos en un mapa, ¿vale? Entonces yo digo, bueno, tengo 3 puntos en un mapa. Voy a definir la distancia a la que están esos 3 puntos, pero yo voy a definir desde dónde la medimos. O sea, por ejemplo, esta va a ser nuestra referencia. Entonces, este punto del mapa está a tantos kilómetros, este está a tantos kilómetros, este está a tantos kilómetros, ¿sí? Si alguien dijera, bueno, no, yo no uso esa referencia, yo pongo mi referencia aquí, pues esto está a tantos kilómetros, a tantos kilómetros, a tantos kilómetros. ¿Quién tiene la razón? ¿El que midió esos puntos desde la referencia rosada o el que midió esos puntos de la referencia verde? Ambos tienen la razón. Simplemente que uno define una referencia a partir de cuál mide absolutamente todo. También se parece un poquito a cuando ustedes en circuitos aplicaban la técnica de nodos. Ustedes decían, pongo un nodo de referencia. A partir de ahí encuentro todas las tensiones. ¿Era obligatorio poner ese nodo de referencia en algún lugar del circuito? No, usted lo puede poner donde quiera. Y el problema es correcto. Y con su compañero, si elige el nodo de referencia en un punto diferente,
le van a dar las tensiones diferentes, pero ninguno tiene la razón, ambos tienen la razón. Simplemente que uno está midiendo las tensiones con respecto a un punto y el otro con respecto a otro. Entonces aquí pasa lo mismo, pero solamente se puede elegir una referencia, una sola durante todo el problema, ¿vale? Así que yo, para poder avanzar aquí, voy a elegir mi referencia en esta tensión que está acá, que es la tensión de fase de la fase A de las cargas, ¿vale? Voy a ponerlo aquí en negro para que se vea mejor. Entonces sería la tensión, voy a llamarla A de la carga, va a ser mi referencia. Es la única vez en todo el problema que yo puedo elegir una referencia. Y lo puedo hacer porque eso es una señal, es una tensión. Así que aquí voy a poner mi cero. Lo que estoy diciendo es, voy a calcular todos los ángulos del resto del problema en las señales, o sea, todo el resto de corrientes y tensiones del resto del problema, a partir de suponer que aquí está mi referencia, el ángulo a partir del cual los mido a los demás. ¿Sí es claro eso? Ahora, ¿dónde poner la referencia? ¿Dónde es más conveniente poner la referencia? Eso es una cosa que en la medida en que ustedes hagan más ejercicios, le van a coger el tiro, ¿sí? Realmente no hay un solo camino para hacerlo. La práctica les va a mostrar que lo mejor es irlo poniendo para poder arrancar a calcular otras cosas siempre. No hay una respuesta correcta. Esta es una posibilidad. Así que lo voy a hacer aquí porque es lo único que podría calcular. Si yo no tengo el ángulo de esa tensión, pues no puedo calcular la corriente IA y no puedo hacer más en el problema. Así que por eso lo voy a poner ahí. Ahora, una vez definida la referencia ahí, pues ya puedo calcular IA. Entonces, IA sería igual a, aplicando la ley, la expresión de potencia en ese elemento, recordemos que S es igual a B por I conjugado, entonces la corriente que viene por acá sería igual a la S monofásica, que es la S de ese elemento, S monofásica, sobre la tensión de ese elemento, B de la fase A de la carga, conjugado, porque fíjense que si yo paso esto para allá, queda conjugado. Entonces, por favor, calculen a cuánto es igual y ya me lo dicen. Arreglo esto mientras ustedes hacen ese cálculo. Profe, pues me dio a mí... Ah, no, fue mal, espera, la cagué. Me faltó el conjugado. No. Aquí, cuando calculen esta corriente, van a cometer los dos típicos errores que se suelen cometer en circuitos trifásicos. Lo primero es que se les olvida el conjugado. Es muy normal que pase. Y lo segundo es que se les olvida que la S va en kilos. Entonces, si usted en un problema de circuitos trifásicos le da una corriente de 0.02, sospeche que lo que pasó fue que se le olvidó multiplicar por 1000. No, eso sí lo hice, pero me faltó fue el conjugado. Listo. ¿Cuánto le dio la corriente? Eh, 125 a un ángulo de menos 36, profe. Listo. 36.86. Listo. Esa corriente, lleguen por favor todos a ese valor. Esa corriente es la corriente que viene por acá, que es la corriente de línea de la carga. ¿Listo?
El punto 1 del problema, que es el que estamos resolviendo, nos dice la tensión en los bordes de la fuente. Recuerden que lo que vamos a hacer es encontrar la tensión que hay acá, la tensión que hay acá, o sea, la tensión BA, que es la tensión de fase de la fuente, para con la tensión de fase encontrar la de línea, porque es la de línea la que está en los bornes de la fuente, o sea, la que está en los puntos acá, en los puntos de conexión de la fuente. ¿Listo? Entonces, si ya tenemos esa corriente, pues ya podemos hacer esta malla completica. Fíjense que BA va a ser igual a, hago la malla, sería, ¿por qué me ayuda haciendo esta malla? Alguien, voluntario o voluntaria. Sería 0,8 más 6,3 J por IA más. Entonces, más, llegamos a este elemento, fíjense que ese elemento ya tenemos la tensión, ¿cierto? O sea, que podríamos hacer la malla con la tensión del elemento. Entonces sería más BA de la carga. Y nos devolvemos por el neutro y quedaría la malla hecha. O sea que ya podemos hacer esta malla para encontrar BA. Por favor, encuentren ese valor. Me dio 3006.93 a un ángulo de 10,93, profe. Bueno, 3006, déjalo a un ángulo de 10,9. 10,93. Listo. Esa es la tensión que tiene esta fuente. Y esa fuente, nuevamente, es la tensión de fase de la fuente. O sea, que esa es la de fase. O sea, que la tensión de línea que tendrían la fuente sería 3006 por raíz de 3. Y esa es la tensión en bornes de la fuente. Última vez, lo he dicho 4 veces, pero para que en este no se les va a olvidar. ¿Por qué en bornes? Porque la fuente tiene 3 bornes que son las fases. ¿Cuál es la única tensión que usted puede medir acá? El neutro no podemos llegar. No tenemos el neutro en los bornes. En los bornes solamente están, en esta fuente trifásica, trifilar, solamente están las fases. O sea que lo único que yo puedo medir aquí es la tensión de línea. Entonces, la tensión de línea, aquí he hecho que escribí algo mal y les voy a o sea, ¿qué quedó mal aquí escrito? Que esta es la magnitud. O sea que esto debería ser más bien BL, porque eso es la magnitud, no es el fasor, no tiene ángulo. La magnitud de la tensión de línea es 3006 por raíz de 3. Y esa sería la tensión en bornes de la fuente. ¿Alguna pregunta final? Nos queda la segunda parte del ejercicio, el punto B y el punto C. Ya no lo vamos a alcanzar a hacer vertical, lo vamos a continuar. Apenas con eso vamos a arrancar el próximo martes, pero ¿alguna pregunta sobre esto? Yo tengo una pregunta, profe. Señor. Es que cuando su merced empezó a decir el ejercicio, pues yo fui al baño y pues cuando volví su merced había escrito la fuente trifásica en Y. ¿Por qué su merced la supuso en Y? La supuse en Y porque no hay información sobre la fuente. Simplemente me dice, o sea, cuando usted tiene un generador trifásico, físico, la máquina, usted no sabe si él por dentro está en Y o en delta. Es una máquina. Usted tiene 3 bornes a los que puede conectar cosas. Es que me gusta usar es este.
Esto es una máquina, ¿sí? Entonces, ¿esto está por dentro en Y o en delta? No sabemos, pero no interesa, porque esas fuentes puestas en Y o en delta son un modelo de una máquina física. ¿Sí? Entonces, ¿cómo supe yo que estaba en Y? No sé si está en Y o no. Lo único que sé es que a mí me piden modelar esa máquina que está ahí. Y yo sé que yo puedo modelarla tanto en Y como en delta, porque ya vimos que son modelos equivalentes, que yo puedo pasar del uno al otro. O sea, en una máquina de estas que tiene 3 bornes, yo puedo modelarla en Y o en delta, da exactamente lo mismo. Entonces, yo elegí el modelo en Y. Esto es una caja, yo estoy tratando de hacer un modelo en un circuito en el papel para analizar el comportamiento de esa máquina. ¿Por qué elegí en Y? Pues porque como voy a hacer el equivalente monofásico, debo poner las cosas todas en Y, tanto la fuente como la carga. Así que elegí por eso este modelo. O sea, se hace la misma analogía que cuando hicimos con la carga total. No nos importaba si era en delta o Y, sino consumía lo mismo. Sí, puede estar en cualquiera de los dos. Sí, es más, yo puedo haberlo, no sé por qué, dicho, no, está en delta y ahora de delta la paso a Y. Sí, o sea, al final lo tengo que usar en Y. Pues da lo mismo, esto es una representación de un sistema físico. ¿Sí? Listo, profe. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Me parece, o sea, la clase de hoy, bueno, fuimos avanzando, escucho siempre las mismas 2 o 3 voces, la gente que está haciendo los cálculos, pero hay 20 personas conectadas. Por experiencia, sé que esas 20 personas, 25 personas conectadas, si están dando valores 2 o 3, máximo 6 están haciendo los cálculos. Los otros 20 o no están escuchándome en este momento o no están haciendo los cálculos. Así suele pasar. Ese es el primer problema completo de equivalente monofásico de taller medio. Si usted no está entendiendo lo que va viendo en la clase, si usted no está haciendo los cálculos, si no sabe de dónde salió este 3006 y demás, va ya muy quedado. Entonces, por favor, conéctese con la clase, hagamos los ejercicios, hagan todas las preguntas que sean necesarias. Yo paro las veces que sea necesario, pero no deje acumular tema porque ya para la próxima clase, si usted no entendió lo de hoy, el martes, ya no va a entender nada, absolutamente nada de lo que pasa el próximo martes. Entonces, tengan mucho cuidado con eso. Señor. Profe, abajo, donde, es que estoy tratando de hacer una calculadora, pero no sé cómo salió el 125 a un ángulo de menos 36.86. Sí, profe, yo también Esta lo iba a decir. división, mire, ¿esto qué es? Acá está. ¿Esto qué es? Acá está. Es una Profe, es que división en la calculadora. ahí me da un ángulo de 143.3. No, no le puede dar porque si esto es 0 y este está a 36.86, ahí Tiene no le que dar el mismo ángulo, ¿no? De la potencia. Ah, no, es al revés, este es 36.86, este es 0. Y le ha conjugado, tiene que ser menos 36.86. Sí. Listo, profe. Gracias. A ver, haga, resuélvalo, dígame que le digo. Es una división. Una pregunta. O sea, su merced tiene como una fecha estipulada del parcial, es como para organizarse uno. Sí, sí, bueno, pero no importa, eso no es. Pregunta sobre el ejercicio, estamos haciendo el ejercicio, primer ejercicio equivalente monofásico. Pregunta sobre eso. No, sí, profe, sí. ¿Qué? Pero falta harto tiempo. Sí, faltan como 4 o 5 semanas. Ah, vale, Sí, vale. Vale, listo, bro. Listo, ya. Sí, pero entonces me da 0.125, o sea, por el kilo es que lo pasa uno a Claro. 125. Sí, sí. Esto es en kilo. Y eso se le suele olvidar, es normal que se olvide porque uno escribe el 300 y pone el kilo en las unidades. Pero, lo que les digo, si usted en un problema de circuitos trifásicos le da una corriente de 0 punto algo, seguramente fue que se equivocó poniendo el kilo. No le pueden dar corrientes tan bajitas. Listo, profe. Bueno, entonces, espero que
Vayan poniendo cuidado, acompañen la clase haciendo los resultados, encuentren todo. O sea, la recomendación para que usted le vaya bien en circuitos es que usted no puede salir de clase con preguntas. Tiene que salir, al menos lo de esta clase lo tuvo que haber entendido bien. Si usted salió de esta clase con preguntas, le toca o ponerse al día o pedir una consulta. Pero si usted salió de esta clase con preguntas, la próxima ya no la va a entender. Y si la próxima no la entiende, la siguiente menos. O sea, de aquí para adelante no va a entender nada. Ya, nunca más. Entonces, no dejen acumular preguntas. Aprovechen y pregunten. Vamos muy despacio. Vamos haciendo ejercicios muy despacio, muy lento. Una hora este ejercicio en el tablero, en clase se hace en 20 minutos. Aquí lo hacemos en una hora. Pero aprovechen y pregunten absolutamente todo y no se vayan sin saber de dónde salió cada valor. Listo. Nos vemos el martes. Profe, perdón, es que yo apenas ingresé al curso y quería saber si tenían grupos de WhatsApp y eso para... bueno, pregúntenle ahí a la gente, si yo no estoy en el grupo de WhatsApp. Al parecer no. Profe, y también otra pregunta, los videos de las clases anteriores, ¿los puedo encontrar en cuál parte? En el Moodle. En el Moodle. Sí, chao. Listo, pues, muchas gracias. Gracias, profe. Hola.